¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente y bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Las próximas elecciones en Estados Unidos y el destino de Venezuela vuelven a poner a Cuba en la mira. Con Trump probaron su medicina, conscientes del secuestro de la libertad del pueblo cubano, de su sufrimiento por decenios, y se regresó al congelador las iniciadas relaciones de Obama con el régimen de los barbudos, sometiendo a la marioneta de Díaz-Canel y a sus secuaces a sendas restricciones y sanciones que fueron eliminadas de un plumazo por esta administración con serias consecuencias. Porque al igual que han hecho sentándose a negociar con un narcodictador como Maduro, olvidándose de que los dictadores son criminales que no cumplen su palabra, han hecho concesiones inadmisibles sin recibir nada a cambio, más que verlos reírse a mandíbula batiente en sus propias narices. No tengo que recordarles a ustedes a los narcosobrinos o a Saab o la apertura de la embajada en La Habana sin determinar los ataques sónicos, sin que ninguno de esos dictadores moviera ficha, permitiendo el camino para unas elecciones libres o democráticas, o vaciando las cárceles de presos políticos que abogan por la libertad. Muy por el contrario. El iletrado prócer de los penes y los peces en Venezuela no ha dudado, como hiciera Castro en el Mariel, en abrir cárceles y manicomios y financiar el exilio de bandas transnacionales del crimen, como el famoso Tren de Aragua, a los Estados Unidos, y hasta usar el dolor de su propio pueblo como chantaje migratorio a Estados Unidos y a los países vecinos. En Cuba no solo las prisiones siguen llenas de presos políticos. En Cuba ni siquiera uno se puede morir con dignidad porque no hay servicios médicos suficientes para determinar una muerte, ni coches para trasladar los cuerpos que tienen que ser llevados por sus propios familiares, ni salubridad ni insumos para velar a un cadáver. La gente es transportada literalmente a los hospitales en carretillas por falta de ambulancias y tienen que llevar sus propias suturas o anestesia a esos hospitales mugrientos que se caen a pedazos. La gente se muere literalmente de hambre, mientras que esas ratas castristas están engordando sus estómagos y sus bolsillos. Y si ya era difícil sobrevivir a los continuos apagones, ahora también carecen de agua en una crisis alarmante que afecta a más de 600.000 personas que llevan más de 2 meses sin una sola gota en algunas localidades, y en momentos críticos donde el dengue y el virus del oropuche han obligado a limitar los viajes a la isla. Y mientras la situación sanitaria es una auténtica crisis insostenible por las deplorables condiciones de los hospitales y la falta de galenos, este régimen de comunistas de salón, a quien les gusta el dólar más que a un tonto una piruleta, sigue traficando seres humanos de la forma más vil y descarada, enviando en las últimas horas una nueva partida de médicos y profesionales de la salud a República Dominicana. Otro grupo de esclavos con batas blancas con las que este régimen, sin ningún tipo de escrúpulos, lleva lucrándose decenios, en las mismas narices de esta misma comunidad internacional que tanto se llena la boca con la defensa y el respeto de los derechos humanos y que se rasga las vestiduras por lo que llaman libertad y democracia, pero que a sabiendas de lo que está pasando y a sabiendas de que estas mal llamadas misiones médicas son la segunda mayor fuente de financiación y supervivencia de este régimen usurpador, incurren en el delito moral de contratarlas. La misma comunidad internacional incapaz de entender que lo que pasa en ese minúsculo punto del Caribe no es algo que afecte solo a los cada vez menos cubanos que sobreviven en la isla, sino que se trata de un cáncer Stage 4, con metástasis en América Latina y en España, y efectos secundarios que pueden tocarnos a cualquiera y en cualquier rincón del mundo. Y si esa amenaza no estuviera realmente latente hoy y en el propio patio trasero de los Estados Unidos, quizá mamá Rusia, que desde la caída del muro de Berlín dejó a su hija putativa, huérfana y sin pensión, no estaría tan ocupada de volver a hacerla su principal aliada en América Latina, fortaleciendo la cooperación en inteligencia y seguridad y haciendo acto de presencia a bombo y platillo con buques de guerra y un submarino nuclear hace apenas algunas semanas en La Habana, en una provocación abierta a Estados Unidos y en su propia esfera de influencia, que no debe ser tolerada en el mundo democrático. Putin anunciaba hoy nuevas líneas de crédito para ayudarla a salir de una de las peores crisis de su historia. ¿Creen ustedes que este régimen de caciques marxistas, líderes espirituales de lo mío es mío y lo tuyo también, y a quienes les queda poco de afinidad ideológica, vuelven a buscar refugio bajo el ala putinesca por necesidad?
o por pura animadversión a Estados Unidos? Comenzamos. Pues permítanme, sin más dilación, presentarles a ustedes a mis invitados el día de hoy. Rolando Cartaya, investigador del proyecto Represores Cubanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Conocido periodista. Me acompaña también Emilio González, exdirector de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, analista político. Un hombre muy conocido, muy respetado en nuestra comunidad, que no podía faltar también en este programa. Muchísimas gracias, Emilio, por tener la gentileza de acompañarlos. Y está con nosotros Alberto Müller, escritor, expreso político y una persona que, si hay alguien que pueda hablar de Cuba, lo puede hacer, no solo por los años que tiene muy bien llevados, sino porque tiene una enorme experiencia que ha vivido en carne propia. Gracias a los tres por acompañarme. Yo les decía antes que esto es un tema, el tema de Cuba, que entre toda la actividad que hay mundial lo estamos dejando un poco de paso, pero que sigue teniendo una enorme influencia e importancia en el destino de América Latina y del mundo. El tema de los... voy a empezar, si les parece, con nuestro invitado, con Emilio, que está vía satélite, porque yo comenzaba diciendo qué influencia o qué peso puede llegar a tener las elecciones de Estados Unidos este próximo mes de noviembre, o lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, en el destino de Cuba. Bueno, obviamente, muchas gracias por la invitación, Marian. Lo que ocurre en Venezuela tiene sus efectos en Cuba, ¿no? En este momento estamos viviendo una época muy difícil. Los Estados Unidos tiene una frontera totalmente descontrolada por donde están entrando cientos de miles de personas, muchos de ellos de Venezuela. Mira, Cuba y Venezuela yo creo que están usando el mismo libro, es decir, el tiempo está del lado de ellos. Normalmente uno dice, bueno, el tiempo no está de mi lado. No, ellos ganando tiempo se quedan. En el caso de Cuba, no ha cambiado y nunca va a cambiar. Los que cambian son las administraciones norteamericanas que por una razón u otra quieren cambiar la política hacia Cuba por razones netamente ideológicas. Y en el caso de Venezuela están usando la misma jugada, están expulsando personas, no están permitiendo elecciones, están encarcelando a los opositores y simplemente no les importa. En el caso de Venezuela, por lo menos tienen petróleo. Cada día tienen mes, pero tienen suficiente para aguantar más. Pero la política hacia Venezuela es la misma que va a ser la política hacia Cuba. Lo único que cambia son los actores en los Estados Unidos y en el mundo occidental, no los actores dentro de Cuba y Venezuela. Ustedes lo han escuchado, aquí hay muchísimos factores y yo no estoy totalmente de acuerdo con Emilio que el cambio de administración puede llevar a muchos cambios en Venezuela y en Cuba también. Pero específicamente, Rolando, y porque tú has estado trabajando, es duro pensar que muchos de esos represores, y está ocurriendo también con Venezuela ahora, muchos de esos represores están llegando aquí a los Estados Unidos y muchos de ellos con visa. ¿Qué le pasa a esta administración para entregar visa a individuos que han asesinado, que han violado, que han torturado, que han sido represores del régimen castrista? Bueno, el proyecto nuestro hizo una conferencia de prensa el pasado 27 de agosto para dar a conocer que había 115 represores cubanos viviendo aquí en los Estados Unidos. Habían entrado bien por la frontera, otros con el parol humanitario, y más recientemente un señor que fue primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, Méndez Castellanos, entró por reunificación familiar. Yo sé, porque los especialistas en inmigración me lo han dicho, que hay un formulario que tú tienes que llenar, el DS-260. Eso es un cuéntame tu vida, pero tiene una parte de seguridad donde tú tienes que contestar las preguntas de si estuviste vinculado a alguna organización militar o paramilitar o al Partido Comunista, si perseguiste a alguien por razones de raza, religión o opinión política y si cometiste algún tipo de violación de derechos humanos. La mayoría de estas personas han mentido en esos formularios y eso es un delito federal. Eso es un delito federal por el cual por lo menos una persona fue condenado, un oficial de la seguridad del Estado en la prisión de Tacotaco en Artemisa,
que fue descubierto en un sedano, se le inició un proceso y ese señor fue condenado a 6 meses de prisión, a una multa y a deportación. E incluso fue deportado, Cuba lo devolvió y Estados Unidos se quedó con él. Y altos funcionarios además del gobierno, eso sin entrar en el tema de los espías, que ya hemos visto que no es solamente una cuestión de Ana Belmontes, los estamos viendo incluso en altas instancias diplomáticas y del gobierno. Esto no se ha muerto con la Guerra Fría, todo lo contrario, Alberto. No, eso no está muerto. El proceso es tan intenso. O sea, la situación de Cuba es tan intensa que a nosotros los periodistas, los cubanos, nos queda realmente la obligación, diría yo, de denunciar. O sea, tú hiciste un resumen de lo que está pasando en Cuba. Te faltaron algunas cosas, porque una de las cosas más graves de Cuba es el maltrato a la mujer cubana y el maltrato a los menores. Después de las manifestaciones del 11 de julio, se puso de manifiesto que el régimen no respetaba ni a mujeres ni a menores, y por supuesto a los activistas mucho menos, y a los ancianos. O sea, en la prisión cubana hay alrededor de 1.200 presos actualmente, presos políticos que conozcamos, y se tortura a troche y moche, como dice la frase todavía chicos, cubana. adolescentes. Se tortura no solamente a los presos, sino a los presos mujeres y a los presos menores. Es una situación que nosotros estamos obligados a denunciar en todas las instancias nacionales e internacionales que podamos, porque lo que nos queda a nosotros, como periodistas y como cubanos, es poner al régimen en su lugar. O sea, que la denuncia, como lo que ha hecho Cartaya toda su vida, que la denuncia llegue realmente a las instituciones que de una u otra forma pueden actuar. Nosotros no podemos tomar una medida ni diplomática ni militar, no tenemos fuerza para eso, pero los países sí. Entonces, ahora mismo lo que está ocurriendo en Venezuela es una situación gravísima. Dan unas elecciones, las pierden, pero no abandonan el poder. Claro, es que no ni lo van a abandonar. Ese es otro tema, pero ni lo van a abandonar. Pero bueno, es bueno ver, inclusive es bueno ver a gobiernos de izquierdas como el de Brasil, el de Chile y el de Colombia, y es positivo, que están tratando de convencer a Maduro para que acepte que perdió las elecciones. Yo no creo que Maduro lo acepte, pero bueno, yo lo veo como positivo, porque es una falta de respeto a la soberanía, a la voluntad popular. A la voluntad del pueblo, a la voz del pueblo. Entonces, estamos viendo una situación, lo de Cuba lleva más de 6 décadas, pero igual estamos obligados. ¿Qué ocurrió en Cuba? Para decirlo en una frase, Fidel Castro promete una revolución, que además no solamente la hizo él, la hicieron los estudiantes, la hizo Fran País, la hicieron toda una serie de dirigentes de la época. Prometió libertades y democracia y pisoteó la libertad y la democracia y convirtió a Cuba en un país comunista. A partir de ahí llega la tragedia. Y a partir de la tragedia que estamos sufriendo todos. Pero yo quiero volver con Emilio, porque si hay una persona que nos puede obviamente orientar, es él, que fue director de Emigración y Naturalización de los Estados Unidos. Emilio, muchos de estos individuos que están llegando, y lo comentábamos el otro día en la radio, no llegan solamente escondiéndose o mintiendo en un formulario como nos estaba diciendo Cartaya, vienen con visas que ha entregado esta administración. Bueno, a eso iba. El labor que está haciendo el señor Cartaya tiene mucho valor y importancia. Como te había dicho antes, Marian, este país ha dejado que las fronteras estén totalmente abiertas. Hay un descontrol total de la frontera. Una cosa interesante, no solo las personas que solicitan llegar a los Estados Unidos con estas visas, cualquier persona que quiera pedir una visa, hasta los estudiantes, tienen que llenar un formulario donde te preguntan abiertamente, ¿tú has respaldado o has sido miembro de un partido comunista? ¿Sí o no? ¿Vas a apoyar a un grupo terrorista o has apoyado? ¿Sí o no? Y eso lo preguntan porque si mientes es un delito federal. Pero ¿qué pasa? Lo que han hecho con la frontera, y yo categorizo lo que está sucediendo, las visas estas de Cuba con la frontera, es simplemente están inventando cualquier manera de permitir gentes que entre. Y cuando uno tiene tan poco proceso y protocolo, donde básicamente tú puedes literalmente llenar un formulario y decir, yo me llamo George Washington, Abraham Lincoln, yo me llamo José Martí, te lo aceptan.
porque no hay nadie que lo esté viendo. Lo único que están viendo es que has llenado todas las líneas y has marcado todos los cuadritos. Entonces, al tener ese tipo de descontrol, invita a todos estos represores simplemente que soliciten y entren. Oye, y como si nada. Y al gobierno federal, bajo esta administración, no le importa. Y eso es lo triste del caso. No le importa. Ellos tienen una visión, digamos, ideológica de permitir un sinnúmero de personas que entren a los Estados Unidos, no obstante qué historial tienen, si han estado presos, si han sido guardias en prisiones, miembros del MININT. No le interesa. Ellos solo quieren que entre gente y más gente. Y mientras entran más gente, mejor todavía, porque esa es parte de su estrategia. Emilio, fíjate que este es un programa que yo agradezco que tiene también la participación del público. Quiero darles este número de teléfono, 786-254-5052. Lo van a ver ahí en pantalla, 786-254-5052, para que usted también llame y nos dé su opinión de lo que estamos hablando en el día de hoy, porque es importante también saber qué es lo que usted opina. Pero aquí hay varios factores, además, que endurecen todavía esa situación aún más. Y es que yo entiendo que cuando una persona comete un delito, tiene todo el derecho del mundo de arrepentirse, está bien, pero si yo he matado y me arrepiento, primero me tienen que aplicar el castigo por haberlo hecho y después el arrepentimiento es una cuestión moral muy linda. Estos individuos que están llegando son represores que, como digo, han abusado de mujeres, han abusado de ancianos, han abusado de niños, han robado la libertad y además les han apretado las clavijas al pueblo cubano. Igual que está pasando con el pueblo nicaragüense, by the way, y también venezolano. Y no tienen ningún castigo. Incluso los devuelven a Cuba y como Cuba no los acepta, entonces los vuelven a aceptar. Vuelven a aceptar acá. Pero a que alguien me explique qué está pasando. Ocurre que, bueno, por las violaciones de derechos humanos que ellos han cometido, no se les va a poder juzgar por el momento. No tenemos una Cuba libre. Hay soluciones que aplicaron Sudáfrica y Chile, la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde ellos tenían que confesar lo que hicieron y si los familiares estaban de acuerdo, entonces tenían perdón. Pero hay gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, como los responsables de hundir el remolcador 13 de marzo, que esos tienen que pagar. Esos tienen que pagar su precio por los crímenes que cometieron. Por eso le quiero preguntar a Alberto. Alberto estuvo incluso en un paredón de fusilamiento falso. Y él sintió en esos momentos que se moría. Si tú tuvieras en estos momentos alguno de esos individuos que empuñaron alguno de esos fusiles o que empuñaron alguno de esos palos, etcétera, cuando pasaste tanto tiempo en la cárcel y te lo encontraras aquí en estos momentos, ¿qué sería lo primero que sentiría realmente tu alma? ¿El perdón? El enojo por tenerlos acá en una situación, en una sociedad que han criticado durante tanto tiempo y por la que han torturado y han matado a otras personas? ¿Qué sentirías en ese momento? Pero mira, a la muerte sorprende, ¿no? Yo a los que me hicieron mucho daño como cristiano los he perdonado. Eso no quiere decir que yo no quiera que se les juzgue. Ese es un problema de la justicia. Yo soy un luchador, yo soy un periodista y yo soy un escritor. Yo no soy un órgano de justicia, pero sí yo creo que todas esas personas que me dañaron a mí, claro que me dañaron y me amenazaron y me torturaron. Yo particularmente los perdono ante Dios, pero no los eximo de que se sienten tengan un castigo de justicia. Con la justicia. Es una situación muy difícil. Le corresponderá a Cuba el día que se libere. Es una responsabilidad netamente de nuestro pueblo. Yo creo que Cuba se va a liberar, no tengo la menor duda. Yo creo que estamos viendo los primeros, las primeras expresiones. La manifestación del 11 de julio es una de mucha intensidad porque refleja un pueblo
que rechaza el comunismo, que rechaza pacíficamente el comunismo, porque esa manifestación, sin embargo, la reacción del gobierno fue torturarlos, encarcelarlos, no importa que fuesen menores o mujeres, y ahí están presos, ¿no? Ahí están inclusive los artistas presos también, o sea, que es una situación complicada. Yo sí creo que todo el que ha cometido un acto de abuso tiene que ser juzgado. No tengo la menor duda, al margen de que Alberto Müller, tú te das cuenta, cuando yo me senté en todo el cúmulo de lo que sufrimos en la prisión, como cristiano, bueno, ante Dios yo los perdono, pero yo no soy justicia, o sea, yo los perdono. Tiene que ser muy duro estar en un paredor de fusilamiento esperando a que te den un tiro. ¿Qué pasó por tu mente en ese instante? Pues mira, yo estaba esperando los impactos. Cuando yo me vi con 4 fusileros y con la orden de disparar, yo lo que decía, bueno, en cuanto sienta los impactos de los disparos, me muero. Y por supuesto, yo soy muy religioso, yo siempre he confiado mucho en la Virgen y me puse, le pedí a la Virgen que me acompañara. Y me acompañó, o sea, yo en ningún momento me sentí atemorizado, me tocó morir, pero no, por suerte estoy vivo y estoy haciendo el cuento, ¿no? Pero la sensación, me despedí de mis padres, de mis amistades, por mi mente, en cuestión de segundos pasó mi vida completa, y por suerte ellos no dispararon y yo estoy con vida, pero yo lo que esperaba era los impactos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, les vuelvo a dar el número de teléfono porque me importa mucho su opinión, 786-254-5052, 786-254-5052. ¿Qué opina usted de todo lo que estamos hablando? Y vamos a regresar y lo vamos a hacer con Emilio, porque él además fue director del Aeropuerto Internacional de Miami. Y hay aerolíneas que no te permiten subirte a un avión porque estás en la lista de todos estos delincuentes y de estos narcodictadores. Pero, sin embargo, vienen acá, tienen un visado, como decíamos, y no solo eso, vienen con beneficios. Ya regresamos.